¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, hay una nueva deducción en el impuesto sobre la renta, un nuevo beneficio fiscal que beneficia, valga la redundancia, al mundo del arte, a los artistas. Ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025 y se regula en la disposición adicional 60, disposición adicional 60 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver, la gente que se dedica al mundo del arte en general, es decir, las personas que se dedican a la literatura, al teatro, al cine, a la danza, a la pintura, a la escultura, a la música, declaran sus rendimientos o bien como rendimientos del trabajo o como rendimientos de actividades económicas, ¿no? En el impuesto sobre la renta u obtienen rendimientos del trabajo u obtienen de esa actividad artística rendimientos de actividades económicas. Por eso esta deducción que vamos a analizar a continuación se puede aplicar sobre los rendimientos del trabajo o sobre los rendimientos de actividades económicas. Por eso vamos a estructurar nuestra exposición en dos partes. Reducción por actividades artísticas en los rendimientos del trabajo, reducción por actividades artísticas en los rendimientos de actividades económicas. Empezamos por la primera, reducción por actividades artísticas en los rendimientos del trabajo. Muy bien, ¿quiénes son los beneficiarios de la reducción en los rendimientos del trabajo por actuaciones artísticas? Pues, en primer lugar, autores de obras literarias, artísticas o científicas que cedan el derecho a explotar la obra. Por ejemplo, una persona que escribe una novela, ¿no? Una persona que escribe una novela y cede el derecho de explotación a una editorial y cobra derechos de autor. Esos derechos de autor son rendimientos del trabajo y podrían beneficiarse de esta deducción. En este caso no tiene por qué ser necesariamente una obra literaria, porque aquí estamos hablando de obras literarias artísticas o científicas. Es decir, podría ser un ensayo, podría ser un artículo, ¿no? Publicado en una revista científica, etcétera, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, personas contratadas laboralmente para actividades de tipo audiovisual. Ahí entraría pues todo, ¿no? Desde documentales, cine, etcétera, ¿no? Artes escénicas, música o danza. Es decir, hay un espectáculo público y se contratan pues a unos actores, bailarines, músicos, cantantes, pues, actores, todas estas personas contratadas laboralmente, es un régimen laboral especial, ¿no? El de los artistas, pues podrían beneficiarse de la deducción. Y en tercer lugar, fijaos que se amplía mucho el abanico con lo que voy a decir ahora, en tercer lugar, todas las personas contratadas laboralmente para dar asistencia técnica y auxiliar, ¿no? a los artistas. Es decir, ahí entrarían pues peluqueros, que yo realmente no los necesitaría mucho, pero en fin, hay artistas que tienen pelo, ¿no? Peluqueros, maquilladores, instaladores de todo el sistema de iluminación, de música, de sonido, los escenarios, en fin, todas las personas, ¿no? El inmenso número de personas que mueven los espectáculos públicos. Todas estas personas podrían beneficiarse de la reducción en los rendimientos del trabajo por actuaciones artísticas.
Muy bien, ya sabemos quiénes van a beneficiarse de la reducción y a cuánto asciende la reducción, cómo se calcula. Pues fijaos, se calcula de la siguiente forma. Determinamos la media de los rendimientos del trabajo obtenido por estas actividades en los 3 años anteriores. Vamos a suponer que es un músico, ¿no? Un músico que es contratado laboralmente para estar presente en actuaciones. Bueno, pues calculamos la media de lo que ha ganado. Ahora mismo estamos en 2025, ¿no? Pues lo que ha ganado en 2024, 2023 y 2022. El rendimiento del trabajo bruto íntegro medio de los 3 años anteriores. Pues bien, si en 2025, que es el año que estamos analizando, ¿no? Si en 2025 lo obtenido por esas actividades supera en al menos un 130% la media de los 3 años anteriores, el exceso sobre ese 130% lleva una reducción del 30%. Repito, tenemos que dar los siguientes pasos y ahora ponemos un ejemplo. No os preocupéis que esto va a quedar muy claro. Calculamos la media del rendimiento del trabajo bruto de los 3 años anteriores. Calculamos la media. Como estamos en 2025, pues la media, el rendimiento medio de 2024, 2023 y 2022. Ya lo tenemos, ¿no? Tenemos también lo que hemos ganado en 2025, este año. Siempre hablamos de rendimientos del trabajo derivado de esas actividades. En 2025. Bueno, pues si lo que hemos ganado en 2025 supera en al menos el 130% la media de lo obtenido en los 3 años anteriores, el exceso sobre ese 130% lleva una reducción del 30%, que se aplica sobre los rendimientos del trabajo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Y no hay límite para esta reducción? Sí, sí lo hay, sí. Yes, lo hay. La base máxima de la deducción es 150.000 euros. Por tanto, lo máximo que nos podemos deducir es el 30% de 150.000. Y una última duda. Si podemos aplicar también la reducción por rentas irregulares, que podría darse el caso, ¿no? De que se diesen las circunstancias de poder aplicar las dos reducciones, la de actuaciones artísticas de carácter excepcional y la de rendimiento irregular. ¿Podríamos aplicar las dos? ¿El 30% por ser rendimientos irregulares y esta que estamos viendo ahora? No, son incompatibles. Por tanto, elegiríamos la que más nos interesara, ¿no? Como es obvio, son incompatibles, o una u otra. Pero vamos, en muchos casos no va a ser posible aplicar la de renta irregular y entonces aplicamos esta que estamos estudiando. Bien, vamos a ver la reducción cuando estas actividades artísticas generan rendimientos de actividades económicas. Aquí el abanico de beneficiarios se amplía enormemente. Fijaos todas las personas que pueden beneficiarse de esta reducción. Vamos a ir comentándolas.
personas que pueden beneficiarse de la reducción de los rendimientos de actividades económicas por actuaciones artísticas. ¿Quiénes pueden beneficiarse? Pues, en primer lugar, representantes y agentes de artistas. Representantes y agentes de artistas. Representantes o agentes taurinos pueden beneficiarse de esta reducción. Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, restauradores, escritores y guionistas. Otros profesionales relacionados con el mundo del arte y la cultura. Y por supuesto, como no, todas las personas que desarrollen actividades empresariales y profesionales relacionadas con el mundo del cine, con el mundo del teatro, con el mundo de la música, del circo, del baile, de la danza, de los toros, es decir, todas las personas que promuevan espectáculos públicos al fin y al cabo, relacionados con todas las artes escénicas, audiovisuales, música, danza, todas estas personas pueden beneficiarse de la reducción. Muy interesante. Muy bien, ¿y cómo se calcula en los rendimientos de actividades económicas la reducción? Pues es muy parecido a cómo se calcula en los rendimientos del trabajo. Es decir, tenemos que obtener el rendimiento neto de actividades económicas medio de los 3 últimos años. Fijaos que los rendimientos del trabajo era el rendimiento bruto. Aquí es el rendimiento neto, ingresos menos gastos. El rendimiento neto de actividades económicas derivadas de estas actuaciones artísticas o de estas actividades artísticas en los 3 últimos años. Pues bien, si el rendimiento neto obtenido este año supera en al menos un 130% el rendimiento neto medio de los 3 años anteriores, nos podremos deducir el 30% del exceso. O sea, se calcula exactamente igual, pero en vez de utilizar rendimientos brutos como hacíamos en los rendimientos del trabajo, utilizamos rendimientos netos. ¿Se aplica al mundo de los toros? Se aplica al mundo de los toros. Se considera un arte. ¿Hay algún límite en esta reducción? Sí, igual que los rendimientos del trabajo. La base máxima de la deducción es 150.000 euros. Por tanto, lo máximo que podemos reducir en los rendimientos de actividades económicas es el 30% de 150.000. Es decir, 45.000 euros, que está muy bien, ¿eh? 45.000 euros. 45.000 euros es lo máximo que nos podríamos deducir. Es compatible con la reducción por rendimiento de actividades económicas irregulares, con la reducción del 30%. No es compatible. Por tanto, si tenemos derecho a aplicar las dos, elegimos la que más nos interese. Si en uno de esos 3 años que tenemos que calcular la media, ¿no?, el rendimiento neto de actividades económicas medio de los 3 últimos años anteriores, si hemos tenido un rendimiento negativo, ¿se utiliza el rendimiento negativo con signo menos? No, se considera que el rendimiento entonces es 0. Ese año que hemos obtenido un rendimiento de actividades económicas negativo, se pone 0, no se pone en negativo. Bueno, pues espero que haya quedado todo claro. Esta es la nueva deducción. ¿Se aplica ahora en la campaña de renta de 2024? No, porque ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025. Por tanto, la primera vez que lo vamos a aplicar es en la declaración que presentemos en mayo, junio de 2026, porque se aplica en 2025, pero bueno, ya es bueno que vayamos familiarizándonos con esta deducción. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos, ha sido un placer como siempre y nada, aquí estamos para lo que queráis. Chao.